Bueno, estamos de regreso. Como les había mencionado, decidimos hacer un corte para continuar con la sesión de la clase y que no quede la explicación a medio tarde, ¿no? Entonces, ya ahorita en el ejercicio, mientras se están conectando todos los compañeros, demos unos instantes a que todos se conecten para continuar con la explicación del ejercicio. Ya, me parece que estamos todos, entonces vamos a continuar con la actividad. ¿Sí está grabando? Déjame verificar. A veces me olvido de poner grabar. Ya. Sí está grabando. Entonces, déjame aceptar. Ya están todas admitidas. Ya habíamos mencionado de que en este ejemplo nosotros tenemos de que vamos a producir dos instrumentos. El uno se llama juego de hockey y el otro se llama juego de damas. Y lo que buscamos es realizar una producción tal, una combinación de producción tal, que nos permita obtener la mayor ganancia posible. Es decir, producir la mayor cantidad de elementos al mejor precio posible, ¿no? Ya habíamos visto que aparentemente resulta mejor producir palos de hockey, pero también no podemos desperdiciar el uso del juego de dama, ¿no? Que es más rentable. Entonces, ¿cómo sería la combinación del uso de las máquinas? O sea, porque nosotros podríamos alternar. Ustedes ven que el juego, que si bien es cierto en las máquinas C, se produce poco, pero solamente se destinan 10 horas, mientras que la máquina A dispone de 120 horas de trabajo continuos. Entonces, podemos hacer que mientras está trabajando la una, el otro pase en un proceso y tenemos distintas combinaciones que se pueden generar. Para ver este escenario, vamos a plantear cada una de las situaciones que tenemos. Entonces, vamos a leer. Ustedes ven que aquí dice 4H más 6D es menor o igual a 120. ¿Quién cree ustedes que significaría esto? Les ayudo. Dice, la máquina A tiene una producción de 120 horas. La máquina A tiene una producción de 120 horas. Entonces estamos indicando que nosotros podemos producir hasta ¿cuántas horas en la máquina A? 120. 120. ¿Y eso cómo representaríamos? ¿Como mayor, mayor igual, menor o menor igual? Menor igual. Menor igual. Quiere decir que la capacidad productiva no puede superar a 120 horas, ¿no? Por eso aquí tenemos de este lado que son 120 horas. 120 horas. La capacidad diaria que es equivalente a 30. Tenemos, por un lado, la máquina A produce 120 horas. Pero nosotros, ¿qué tenemos? Que el juego de hockey requiere ¿cuántas horas de máquina A? ¿Cuántas horas de máquina A requiere? 4. 4, ¿no? Por eso le pongo aquí que son 4 horas que se disponen ¿para quién? Para la máquina A. Aquí le voy a poner con amarillo, para que ustedes lo vayan distinguiendo. Tenemos 4 horas de la máquina A. Además de eso, tenemos que se utiliza 2 horas de trabajo ¿de quién? De la máquina B. Tenemos el juego de dame, ¿cuántas horas requiere? Para la máquina A. 6 horas. 6 horas, ¿no? Aquí tenemos 6 horas de trabajo en la máquina A. Entonces, ahí ya nosotros podemos plantear nuestra primera función objetivo. Tenemos que para producir el primer producto, ¿quién es? Juego de hockey, disponemos de 4 horas y para trabajar de juegos de damas disponemos de 6 horas. Este es el tiempo que se va a usar. Entonces, la combinación de producción entre estos dos elementos no puede ser mayor a ¿cuánto? No puede ser mayor a ¿cuánto? 120. 120 horas. Entonces, con esta información nosotros hemos elaborado nuestra primera ecuación o nuestra primera restricción. Es decir, que para poder obtener la mayor ganancia posible, nosotros vamos a disponer
de un número de horas para producir juegos de hockey y otro número de horas para producir de juegos de damas, pero que no excedan en 120. O sea, podemos tener trabajando la máquina de manera continua por 120 horas y podemos disponer cuánto va a producir de cada elemento. Nosotros podemos asignarle cuántas de hockey y cuántas de dama. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿Alguna pregunta? No. No hay preguntas. Vamos a ver la segunda condición. La segunda condición, ¿a quién creen ustedes que hará referencia? A la máquina B. A la máquina B, ¿no? Entonces, vamos a darle un nombre a esta primera restricción. Vamos a darle un nombre. Vamos a decir que esto se llama número de horas, o si no, horas de producción de la máquina A. Son las horas de producción. O producción de la máquina A. Mejor producción. ¿Ya? Producción de la máquina A. Llamémoslo así. Entonces sabemos que la máquina A produce un total de 120 horas. La máquina A produce un total de 120 horas. Entonces, asimismo, vamos a plantear el número de horas que produce la máquina B. ¿De cuántas horas será? El número de horas de la máquina B, ¿de cuántas horas será? 72 horas. Será de 72 horas, ¿no? Entonces tenemos aquí 72 horas de la máquina B. Entonces aquí tenemos 72 horas. ¿Y cómo planteamos este 2 y de dónde sale este 6? ¿Qué me puede mencionar? ¿De dónde saldrá este 2 y de dónde saldrá este 6? Les pongo para que lean. ¿De dónde saldrá ese 2 y de dónde saldrá ese 6? O sea, lo que usted mostró, así como el primer ejercicio, de las 2 horas trabajadas de hockey y las, 2 horas trabajadas en la máquina B y en la otra también, a ver, puede bajar un poquito, profesor, para poder ver, bajar un poquito más. ¿Ahí está bien? Bajarlo un poquito más. ¿Ahí? Ajá, a ver, están ahí las 2 horas, o sea, ahí está mostrando cuántas horas en la máquina B conlleva el hockey y también las damas. Ahí está, en el hockey son 2 horas y en las damas son 6 horas en la máquina B. Correcto. Entonces aquí esto hace referencia al número de horas que se va a destinar para producir en la máquina B. Es decir, esta sería la producción en la máquina B. No sé por qué los tildes me las pone así de color amarillo. ¿Ya? Entonces, estas 72 horas, ¿a quién harán referencia? Lo voy a poner con un color verde, que hace referencia a la máquina B. ¿Sí? Hace referencia a la máquina B que puede producir 72 horas. Entonces, si son 72 horas, significa que la producción entre hockey y dama no podrá superar 72 horas. Por eso es que pongo menor o igual a 72. Tú puedes hacer una combinación tal de que llegue hasta máximo 72 horas. Acá tú puedes hacer una producción tal que llegue máximo a 120 horas. La pregunta es cómo se hace esa asignación. Entonces nosotros planteamos aquí 2 horas de hockey y 6 horas de dama. ¿Y de dónde sacamos este 2 horas? Porque es el número de horas que nos dispone la máquina B. Aquí nos dice 2 horas de trabajo de la máquina B. Mientras que para producir, no, estas 2 horas de máquina B para producir juegos de hockey, mientras que para juegos de dama hace referencia a 6 horas. Entonces tenemos 2 horas de la máquina B para juegos de hockey y 6 horas para producción de la máquina B en juegos de dama. Y ahí tenemos prácticamente la capacidad productiva que puede llegar a tener la máquina B. ¿Alguna pregunta hasta allí?
No, profesor. Ya, ahora vamos con la siguiente ecuación. ¿A quién hará referencia esta tercera ecuación? La máquina C. A la máquina C, ¿no? Entonces, esta máquina C, ¿por qué ponemos aquí 0? ¿Quién me puede decir? Porque para hacer el juego de hockey no se necesita de la máquina C, solo para producir los juegos de damas. Correcto, entonces, como solamente vamos a disponer de los juegos de dama para la máquina C, entonces no es necesario representarla. Aquí la pongo simplemente para que quede ilustrado, pero prácticamente esto no es necesario, ¿no? Entonces solamente vamos a disponer ¿de quién? De número de horas que se destinen a producir los juegos de dama, que prácticamente la producción no puede llegar a ser hasta 10, ¿no? Entonces por eso le ponemos simplemente la letra D. O sea, D no puede, aquí no le ponemos que son 6 horas que vamos a destinar, porque si no vamos a poner que 10 igual a 10, ahí diríamos que vamos a producir exactamente las 10 horas. Porque recuerden que esta producción de D va a depender del número de unidades que se dispongan en las dos funciones siguientes, ¿no? Entonces, todas estas tres condiciones se van a analizar de manera continua, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿Alguna pregunta? No, profe. Profe, una pregunta. Dime. ¿Eso quiere decir que la máquina C estaría dispuesta tanto para A como para B? ¿De qué producto demande más? La máquina C, para productos de este ejemplo, te sirve únicamente para producir juegos de dama. Es decir, no te sirve para producir juegos de hockey. Solamente con la máquina A y con la máquina B tú puedes producir juegos de hockey. No es necesaria la máquina C. Por eso es que le ponemos 0 horas destinadas en la máquina C para producir juegos de hockey. Porque no se necesita. Aquí menciona el ejercicio que solamente necesita 2 máquinas, la A y la B. ¿Sí? ¿Está claro o no quedó claro? Sí, profe. Ahí sí. Ya listo. A ver, ahora les voy a hacer otra pregunta. ¿Qué significará esto? H y D mayor o igual a 0. ¿Qué creen ustedes que significa eso? ¿Quién me puede decir alguna idea? ¿Qué significará eso? ¿O a qué hará referencia a esa condición? Aquí tratemos de utilizar un poquito el sentido común. A ver, vamos a preguntarle a Eva Molina. Profe, que tanto el equipo, los de hockey como los de dama tienen que ser mayores o iguales que 0. ¿Ya? ¿Y eso qué significaría? Es algo de sentido común. Se le puede decir que entre la producción de juegos de hockey y juegos de damas debe ser una producción mayor o igual a 0. No debe ser 0. ¿Ya? Si no me equivoco. Correcto. Es eso, pero ¿y eso qué significa? Que no existen producciones negativas, ¿no? Nosotros No se puede dejar de producir. significa de que nosotros no es que vamos a producir menos 5 unidades de juegos de dama. Es decir, que solamente van a existir producción. O sea, no es que la máquina va a destruir productos, ¿sí? La máquina va a producir. Eso se conoce como condiciones de negatividad. Esto es condición de no negatividad. Que esto es muy importante que se analice en todo problema de programación lineal. La condición de no negatividad. Si nosotros lo vemos gráficamente, significaría de que nosotros vamos a poder producir solamente aquellas cantidades que están en el primer plano cartesiano, ¿sí? Y me faltó poner acá arriba, esta sería la producción de la máquina C. ¿Sí? Entonces, y ahí tendríamos nosotros planteado nuestro problema en un modelo de programación lineal. ¿Alguna pregunta hasta allí? Sí, profesor, una pregunta. Dígame. Supongamos que ahí en la pregunta última diría, como dice, determinar la utilidad máxima para este problema.
Y si hubiera dicho algo de, minimizar, ¿Minimizar qué cosa? El costo. se puede poner un ejemplo, ahorita estamos viendo un ejemplo de maximización. Si Correcto. fuera en cambio este mismo ejemplo, pero en, en minimizar, la función de mínimo sería 2h menos 4d, ¿o qué? En función de minimizar, lo que va a cambiar es el sentido de la expresión. O sea, así sería menos 2h menos 4d. ¿Sí? Sería en todo en sentido negativo. Va a ser el mismo planteamiento, pero todo con signo cambiado, la función objetivo. Pero eso lo vamos a ver, dime. Yo se lo digo más en base a que he visto así, bueno, como usted ha mandado ya hacer trabajo de ejercicio, Ajá. y he visto que solo utilizan el más. Claro que al momento de hacer una resolución matemática, se sabe que tanto positivo pasa al otro lado con negativo, bueno, es así, pero casi lo usan como función con la función de más, sí, como una función de ecuación, así. Sí. No tanto como negativo, pero eso es lo que he visto así en internet. Ya, primero, sí te entiendo tu pregunta. Primero, entendamos bien lo que es maximizar. Maximizar, buscar la mayor ganancia posible. Minimizar es reducir los costos. Los costos siempre van a ser negativos, ¿sí? Entonces, vamos a expresar los costos con un signo negativo y vamos a buscar el número más chiquito posible. En cambio acá, como son números positivos, vamos a buscar el número más grande posible, que cumpla y satisfaga todas estas condiciones. En cambio, si dijéramos minimizar, vamos a buscar el número que satisfaga todas estas combinaciones y nos vuelva el número más chiquito posible. ¿Sí? Que no sé si quedó clara la duda. Harold creo que eras, ¿no? Sí, me entiendo. Ya, listo. Entonces, ¿alguna otra pregunta con respecto a este planteamiento? ¿No hay preguntas? Bueno, si no hay preguntas, nos vamos a quedar hasta aquí, hasta el planteamiento. Ya para la próxima clase vamos a ver esto. Aquí prácticamente lo que vamos a hacer es graficar estas funciones. Se van a graficar y vamos a conversar de qué son estos puntos, qué son cada uno de estos puntos, las soluciones. Esto ya lo vamos a conversar para la próxima clase, ¿no? Nos vamos a quedar de momento hasta aquí. No les voy a mandar otra tarea. Quiero que se concentren en la primera tarea, ¿no? Eso es lo que me interesa ahorita, que ustedes aprendan a diferenciar entre un problema de maximización y un problema de minimización y que sepan identificar las variables. Eso es lo que ahorita me interesa que ustedes se perfeccionen en plantear un problema, es decir, establecer una función objetivo. Hay que maximizar o hay que minimizar y que aprendan a identificar variables. Eso es lo que me interesa, que al menos desarrollen la destreza para la próxima sesión. Ya en la próxima sesión resolveremos este ejercicio por el método gráfico, ya veremos cómo se resuelve. La forma matemática, yo, si no me equivoco, cuando recién empezamos clases, les mencioné de que vamos a trabajar con sistemas de inecuaciones. Entonces, si no han repasado, pueden revisar. Voy a ver si les subo unos videos en YouTube, en el canal, para que ustedes, de cómo trabajar sistemas de inecuaciones, a ver si les cargo ahí un par de ejemplos de cómo se hacen las gráficas de inecuaciones, para que ustedes tengan apoyo. Y, bueno, y pueden revisar todo esto, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? No, profesor. Entonces, nos quedamos hasta aquí. Nos vemos hasta la próxima semana. Que todos ustedes tengan un excelente fin de semana. Pasen bien. Pues. Gracias. Luego.